Reclamarle sí o no a Dios, ¿es posible? O sea, está bien, es correcto que uno coja un día y diga, ¿qué es la vaina? ¿Qué cuadro? Cuéntame, bájame de 2 grados. O sea, uno puede confrontar a Dios, ¿es válido? ¿Se presta? ¿Se vale? ¿No? Esa es la pregunta, mi querido comandante Yair. ¿Usted qué piensa? Yo tengo mis antecedentes al respecto. Sí, y eso lo que dices de antecedentes es claro porque tenemos que darle contexto a eso, pero y esa pregunta desde mi óptica, usted tendrá una respuesta, yo voy a tener otra y aquí vamos a tener un invitado que nos va a aterrizar a cuál es el deber ser. Okay. Pero esto va a determinar mucho sobre esa relación con Dios que debe tener uno, ser humano terrenal, que no es nada. O sea, es una persona importante, pero no es nada respecto del poder de Dios, de lo que es la naturaleza, de lo que es este universo. Somos una cosa minúscula realmente. Así que por eso, y lo digo para dejar los egos, dejar los orgullos, eso no le lleva a uno nada. Uno tiene que ser terrenal, humano y servir a los demás. Pero esta conversación que no es nada religiosa, así hay que decirlo. Esto no es una conversación que vamos a hablar de religión, no. O sea, vamos a hablar de la cotidianidad de esa relación, de esa espiritualidad que uno debe tener, de esa relación con Dios. Y entonces la pregunta ahí, si uno puede o no reclamarle, porque uno tiene tanto lío que uno siempre le echa la culpa a Dios, ¿por qué haces que ocurre tal cosa, etcétera? ¿Te le echa la culpa a Dios? No. Ahí es donde va a empezar la conversación o el gran debate de hoy. Pero me parece muy interesante aprender de eso. Pero usted, ¿le reclama a Dios sí o no? A veces me dan ganas, ya, lo voy a contestar. A veces me dan muchas ganas porque uno siente que hace lo que corresponde hacer y no da el resultado. Entonces ahí uno le reclama a Dios, pero luego entiendo que el plan mío no es el plan de él, que quizá tiene otro para mí, quizá no, tiene otro para mí y no lo leí bien. Entonces ahí es donde digo, no tengo por qué, no tengo ningún poder para reclamarle, así que haga caso. Si a un amigo suyo, muy amigo, digamos su mejor amigo, una llave, ¿usted le reclama ante algo que no le gustó? Depende. O sea, pero acá no te gustó algo, no le reclama. No, depende. Es su amigo, hermano de la vida. O sea, que uno pueda controvertir, no estoy de acuerdo, me parece que estaba haciendo mal a ese amigo. Sí. Amigo cerrado. ¿Usted le reclama? No, a ver, lo explico. Yo a veces con amigos que hacen cosas que a mí no me gustan, pero no tengo siempre por qué reclamarle, porque entiendo que él es así y no lo hace por malo, porque no es que me está haciendo daño, sino que hizo algo que no me gusta y yo lo entiendo, lo tolero, no todo, pero hay cosas que definitivamente no es necesario que le reclame algo. Pues simplemente tolero ciertas cosas. Si tengo un amigo, si no me hacen daño, en efecto. Pues, si tengo un amigo y veo algo que no, y uno puede tener punto de vista distinto, pues yo puedo reclamar, confrontar, decirle no estoy de acuerdo, no me parece, estás equivocado. Bueno, desde mi punto de vista. Ahí tienes la palabra. Dijiste, estás equivocado. Es que tú crees que tienes la verdad. No, es que yo no estoy diciendo que la tenga o no la tenga. Estás no me puedo equivocar. Si estás por eso, pero cuando tú controviertes, de que tú tienes una verdad. Es muy difícil que hayan dos verdades, ¿sí? Verdad hay una. O sea, la verdad es una, ¿sí? Pero yo puedo tener mi punto de vista. Filosóficamente. Por eso, pero hay una respuesta para algo. Distintas. Hay una respuesta. Sí, 2 más 2 es 4, no puede ser 5 nunca en la vida, no va a ser 5, siempre va a ser 4. Pero yo puedo decir 3, tú puedes decir 4, y yo voy a controvertirte bajo mis argumentos, que es 3, y tú, que es 4. Sí. Pero uno Por de ejemplo, los dos... 1 más 1. 2. No, es 11. Bueno, eso basado en lo suyo. Pero yo lo que digo es que uno puede controvertir, uno controvierte. Que uno de los dos tenga la razón o no la tenga, digamos que ese es el segundo paso del discurso. Yo me refiero a controvertir basado en sensaciones, en argumentos, en el sentimiento. Por eso es que tú crees que tú tienes la verdad y que... No, pero yo estoy creyendo que tengo la verdad. Tiene que salir lo que tú quieres. No. Cuando Dios... Qué pena, pero no. Dios, es que no le estás reclamando a un amigo, es que le estás reclamando a Dios. Entonces, vamos a por partes. ¿Cómo no le reclamo a Dios si Dios viene a mí, me da una enseñanza, unos mandamientos? Unos mandamientos claros que me dicen que yo no puedo mirar a la mujer del prójimo, que yo no puedo matar a nadie, que yo me tengo que... No, o sea, yo tengo una línea de mandamientos. Y resulta que si a mí me venden que si yo me porto bacano, chévere, monocuco, voy a ver, no, yo soy el papito de los pollos. Oye, me va mal.
Entonces yo digo, ven acá, el vecino tiene otra vieja. El vecino tiene otra mujer. Sí. ¿Ah? No le pasa la plata a los hijos de no sé qué. Sí. Se portan mal. Uy, y le va bien, acaba de cambiar el carro, la empresa creciendo, todo florece. Ay, Ojo, pero ojo, le va bien solo económicamente. Eso no es que tengas éxito simplemente porque tengas más plata en el bolsillo. Pero es que yo puedo pedir prosperidad, yo puedo pedir plata. Eso es una cosa, pero Por son eso, múltiples cosas que en las pero es que sí yo te lo que pueden quiero que ir me bien. entiendas en controvertir es que yo lo que estoy diciéndole, ven acá, o sea, entonces explica, tú me estás diciendo que haga esto. Es que, pero tú me estás tirando otra línea distinta, entonces ven acá porque me estás tirando toda la agua sucia a mí, tírale un poquito al man del segundo, tírale un poquito al man de allá. Ellos no me tiren toda la agua sucia a mí. No, eso se llama envidia. No, señor, no se me envía porque yo no la siento. Yo lo que estoy diciendo es que no. Estás mirando al vecino y te estás mirando a ti en qué estás fallando tú. ¿En qué estás fallando tú? Yo te estoy poniendo un ejemplo. Es que no es que fallo o no fallo. Ajá. Entiéndeme lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo es que uno puede controvertir. Es como que yo puedo decirle a mi mujer, ven acá. O sea, que hicimos un trato. Sí. Y entonces resulta que tú me estás haciendo esta vaina que hablamos nosotros dos. Y yo puedo, y es mi mujer, la puedo amar y adorar. Pero eso no significa que yo no la pueda controvertir. Yo puedo controvertir, yo puedo argumentar, yo puedo tener un juicio con una persona donde dos amigos o dos personas que se quieren pueden tener diferencias. ¿Sí? Pueden haber diferencias y las diferencias se arreglan, se tocan, se dialogan. Entonces yo digo, por muy Dios que sea Dios, no, pero es que no lo estoy diciendo a malo. Mira, si hay algo en este mundo que yo amo por encima de todas las cosas y lo tengo mis 24 horas del día, es al Señor en mi corazón. Pero eso no significa que yo no le pueda hablar como un amigo. O sea, yo no entiendo por qué la gente... No, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Eso no es... En el cielo, Dios te salve María. Listo. Acá no quiere, se lo respeto. Ajá. Pero hay una línea directa. Sí. Míralo, háblale, un amigo. Oye, ven acá, imagínate, mi mujer tal vaina. Y en acento costeño, tengo que hablar y que no, yo normal, es cuadro, llave, brother. Sí, no necesitas hablarle ni en arameo, ni en latín, ni nada, sino en tu propio idioma. Padre omnipotente, sí, lo sé y lo escribo todas las mañanas, pero yo me refiero a que yo pensé, ya, ven acá, explícame esta vaina. Yo ahora que el Junior fue a jugar el partido de la final, sí. Yo en la mañana oré y le dije, ven acá, ya que te pedí estas vainas y tal, no sé qué, hoy juega el Junior, a la final, la tiene dura y tal, pero Nacional, tírame ahí una felicidad, mándame un viaje que y tal. Yo sé que tú no te vas a entender, pero que la bola pegue en el palo. Yo con ese tema del fútbol sí tengo yo creo saber qué responde Dios ante el fútbol. No, pues yo no sé. Yo lo que digo es que yo sí quiero saber. Tu fe, tu capacidad de fe es tan alta. Sí. Pues tú tienes esa capacidad. O sea, tú puedes tener, hay dos palabras que yo uso todos los días de mi vida. Se llama fe y paciencia. Porque tienes que tener paciencia para esperar eso que con fe tú luchas y pides. Sí, la fe es la certeza de lo que el Espíritu Santo no ves. Es más que la unión del Padre y el Hijo ejecutándose. Es una acción. ¿Sí? Es la acción. El Espíritu Santo es la acción. Entonces, pero la pregunta es, ven acá, si tú le estás pidiendo al Padre y al Hijo esto y el Espíritu Santo quiere que se mueva, ¿tú por qué sigues acostado en la cama y no te levantas a buscar trabajo? ¡Ay, ya! Te va a llegar así. Señor, ¿usted qué pasa durmiendo? Tengo trabajo. ¿Tú tienes que moverte? La fe sin acción es vacía. Es correcto. No tienes que actuar, pero hacer. Que podamos controvertir. Por eso quiero que más bien tengamos al invitado aquí, porque yo creo que uno puede hablarle al man y decirle, mira, te tengo la anécdota. Yo estaba recién Pero casado. ojo, claro que tienes que hablar con el man, de acuerdo. Hoy controvertirlo. Pero no. O sea, así como yo le digo lo bueno. Reclamarle, no. Pero porque no le puedo reclamar. No. Oye, Jot en un pasaje le reclamó al Señor. Y él habló con la verdad. Uh-huh. Ahora le preguntamos acá. Entonces, fíjense, yo lo que digo es, yo me acuerdo, esta es una anécdota. Yo la pasé muy mal recién casado. Me pasó algo. A mí me pasaron unas cosas que ustedes ni se imaginan. Pero una particular. Yo salgo a la calle. Tenía 5,000 pesos. Voy a contar la anécdota. Tenía 5,000 pesos en el bolsillo año 99. No, año 2000. No, 99. Bueno. Y mi hija estaba pequeñita, recién nacida. No tenía más plata. Los pañales me costaban 3,200 pesos. No, era lo que costaba en ese momento lo que tenía que comprar el pañal. Y no había nada, pura agua en la nevera, no había más nada. Y resulta que había un arroz chino que costaba 1,700 pesos en el nuevo Tundem. Una cajita media. Estoy hablando del 99. Sí. Una cosita pequeña. Sí. Para poder comer. O sea, usted se debatía entre los pañales y la comida. Yo cogí mis 5,000 barras. Sí. Perdón, tenía 6,000 pesos. Ya. Fui ahí alcanzaba para los pañales. Primero. Mira que hice todo correcto.
Sí. Fui a misa primero, Sí. recé, le dije, ay, ayúdame, normal. Tiré 1000 barritas, pero no tenía más. Te quedaron Me 5. gasté 3200 O sea, en los pañales. diste en, Sí, di 1000 pesos. a la iglesia. 3200 los pañales, ¿sí? Y 4200. me gasté el arroz chino, 1750. A mí me ha quedado en el bolsillo, Yair, 150 pesos, no se me olvida. Ok. Y cuando salgo de ahí, me quedé sin gasolina. Del Y carro. yo no había pillado, no sé, me descuidé. Y no conforme con eso, me mandan un tremendo palo de aguacero. Con la bebé en el carro. Acababa de salir de la misa. Sí. O sea, acabo de dar lo que no tengo. ¿Ya? Ajá. Me quedé sin un peso y me he bajado a pedir plata. A decir, miren señor, me pasa esto, la bebé, no sé qué. Recogí como 3000 pesos. Me ayudaron, yo mojado como un bobo. Puse mi plata en una bolsita que me regalaron de gasolina como esa que llaman Mencha. Ujú. Se la metí al carro, prendí y me fui para la casa. No tenía que comer, no tenía nada. Y entonces tú te puedes imaginar, y yo recuerdo esa tarde como a las 5, estaba llorando en el baño y cogí y le metí un puño a la pared del tamaño que ustedes ni se imaginan. Sí. Y le dije, bueno, ¿y qué es la vaina conmigo? ¿Por qué me la tienes montada a mí si yo soy buen hijo tuyo? Sí. Esa fue la primera vez que yo me Estabas rebelé. enojado, estabas enojado. Pero ¿contra quién me Estabas rebelé? abrumado, sí. Yo me rebelo Sí. contra el Padre en ese momento y le digo a Dios, mira, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que esto suceda en mi vida si yo soy bueno, he cambiado, he hecho esto, no sé qué, todo lo que tú quieras? Lloraba como un niño. Mi mujer me tuvo que controlar y mi suegra llevar a la habitación para acostarme. ¿Sí? Al día siguiente, en la mañana, antes de las 8 de la mañana, me llama la BMG a decirme que Iván Villazón necesitaba hacer 5 videos musicales. Y en la tarde me llama Sonoluz a decirme que Juan Carlos Coronel necesitaba hacer el especial del siglo, de las mejores canciones del siglo XX. Para que yo los dirigiera. Estamos hablando de, voy a decir la cifra, más de 30 millones de pesos de ese entonces. Fue milagroso en ese momento. Correcto. ¿Qué enseñanza me dio eso en ese momento a mí? Sí. No porque yo contrivierta con Dios o con Jesús o lo que sea. Significa que yo peleo para que me des plata. No. ¿Yo sabes cómo lo vi? Ajá. Yo lo vi en un acto sincero de humildad y de desprendimiento de mi pasión y de mi sentimiento hacia el Señor. En un acto noble y puro. Donde le dije lo que yo sentía. Ujú. Y el man me escuchó. Porque a ti te dicen que tienes que pedir. Sí, Y se te dará. Sí. Yo lo hice noble, de corazón suelto, que fui agresivo, sí, está bien. Pero yo le hablé. Y yo desde ese día le hablo todos los días. Aprendí a orar. Yo creo que esto de orar es una sensación de diálogo muy personal. Sí. Esto no es que comienzo con el Padre Nuestro, termino con el Ave María. No, yo pienso que eso está bien, hágalo. Pero creo que tienes que saber hablar con Dios. Y cuando conoces a Dios, está mi hermano, es como conocer al mejor llave de todos. Es como el valecita que tú no quieres soltar nunca, el man del bordillo, con el que te tomas tu fría. Eso. Sí. Pero para conocerlo, hay que controvertir. Digo yo, ¿te dice que no? No, uno no te... Yo no pero usted está diciendo, Sí, sí, pero no me voy a poner a calificar, digamos, ese episodio que te ocurrió, que te dejó una gran enseñanza para ti y lo que has aplicado ahí adelante, porque las relaciones con Dios son personales. Es decir, la relación que tú tienes con Dios es distinto a la que yo tengo con Exacto. Dios, que es el mismo Dios, pero digamos, son relaciones personales íntimas. Así como usted está casado con Margarita, yo estoy casado con Derlis, estamos casados, eso tenemos en común, pero la relación que tú tienes con ella es distinta a la mía. Así aplica, de manera que no me puedo poner a calificar, que tú, que no. Sí, sí. Sí, sí. Y por eso son relaciones personales. ¿Por Pero qué? sí, lo que yo considero, pero después de esta conversación que vayamos a tener, quizá pueda cambiar, no va a cambiar de opinión, pero puedo entender quizá mejor varias No, cosas que puedo y yo ignorar en también este hace lo momento, mismo. de pronto. Sí. Pero esa de reclamadera a Dios, uno tiene que ser, yo creo que más bien introspección, de saber en qué no ha actuado bien, en qué de manera incorrecta, sin mirar lo que ocurre alrededor, porque o si no puede uno caer, quizá, no estoy hablando de tu caso, en la envidia o reclamarle por el otro sí, el otro no creo, como la famosa frase del programa venezolano de los 90, los 80, los 90, haz bien y no mires a quién. Uh-huh. O sea, piensas en tu proceso, Sí, en lo sí. tuyo y
y ahí para adelante, pero reclamarle ¿por qué tú a mí no me, no Sí, sé. pero No hay creo un que momento debe donde puedes tú caer en las diferencias. O sea, cuando tratas de justificar una pregunta o un argumento, puedes caer en una comparación. Que puede ser odiosa, que no puede ser correcta, porque pudo no ser correcta. ser. Sí, No estoy diciendo que fue correcta. sí, ok. O sea, estoy diciendo es que lo hice. Sí. Ahora que después yo me pueda sentar en mi intimidad y decir, disculpa, lo he hecho. También puede ser, claro. Así que tenemos un invitado, señores y señores. Vamos a hablar de este tema. No se vayan porque esto está chévere. Además que vamos a tener una unción de palabras. Oigan, recuerde que la Ruta del Corazón llegará el próximo 14 y 15 de agosto a la ciudad de Cartagena. Una jornada gratuita para detectar y prevenir enfermedades del corazón en niños y jóvenes entre los 0 y los 17 años de edad. ¿Cómo participar? Recuerden que es de manera gratuita. Solamente hay que inscribirse llamando a esos 2 números telefónicos, 318-707-0628 o al 317-643-2477. Ahí estamos viendo los números en pantalla. Esta es la Ruta del Corazón. Son los especialistas cardiólogos de la cardioinfantil de Bogotá. Van a Cartagena a diagnosticar de manera gratuita a niños que lo necesiten, que tengan algún tipo de cardiopatías. Muy bien, regresamos aquí a esta conversación muy, muy interesante y también espero que sea que nos alimente de manera espiritual. ¿Le podemos o no reclamar a Dios? Aquí ya Toño nos estaba contando una de sus anécdotas. Yo insisto en que no, pero las relaciones con Dios son íntimas, son independientes. Y respetuosas. Y si lo vaya a pensar que dije irrespetuoso. Sí. La de él es la de él, la mía es la mía y la suya es la suya con Dios. Usted se arreglará con él como quiera. Pero yo creo que hay reglas básicas que hay que establecer, digamos, en esa relación personal con Dios. Pero vamos a aterrizar el tema. Una persona que ha estudiado mucho la Biblia, sabe del tema, todo el tiempo está, digamos, también tiene una relación personal con Dios de todo el tiempo, así como ordena la Biblia. Dice orar a Dios en todo momento. El pastor Esteban Acosta, bienvenido. ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí escuchándole las locuras de Toño, Yair, y vamos a centrarlos a los dos, ¿no? Porque cuando tú miras debe haber un equilibrio y cada uno tiene una perspectiva y vamos a encontrar que en la Biblia aparecieron hombres que reclamaron a Dios, hombres que vivieron situaciones difíciles y por eso yo quiero exponer algunos temas y momentos que se viven y cómo debe ser tu manera para reclamar a Dios. Sí, y yo creo que debemos empezar de algo fundamental, que es eso de tener una relación con Dios, que es personal, íntima, que no necesita uno quizá intermediarios para poder, como dijo Toño, hablar directamente con él como si fuera un amigo, el amigo de toda la vida del colegio. Sí, bueno, es importante que tú mires a Dios como un padre. Y un padre uno lo mira con respeto primero, pero también un padre con confianza. Yo no tengo que pedirle permiso a mi papá para abrir la nevera. Y la verdad es que tener una comunión con el Señor crea algo tan hermoso como una amistad. Y yo soy de los que hablo con Dios las 24 horas. Yo no oro, yo soy una oración. Voy en el carro, voy orando. Estoy en el baño, voy orando, estoy orando. Y la verdad, esa relación tan linda, tan hermosa, ha provocado que cada expresión mía, cada palabra, Dios la respalde. Y veamos a Dios como un amigo, alguien especial. No solo alguien que está esperando que pequemos, que fallemos para castigarnos, sino como un amigo especial que siempre escucha a sus hijos y los ama. Yo pensé que iba a preguntar. Yo lo que quiero que, sobre todo que digamos que juguemos al psicoanálisis. Ok. Yo trato de pensar, cada mañana yo tengo una frase. Cuando estoy orando, que son muchas veces en el día, ustedes no se imaginan la cantidad de veces que yo estoy orando, siempre digo en la primera, en la de la mañana, cuando me levanto, seguimos en oración abierta. O sea, esa es una manera mía de decirla. A mí nadie me dijo, diga eso, no. ¿Qué significa que seguimos en oración abierta? Que a pesar de que lo que te he pedido, guíame. O sea, escúchame. No porque no estemos hablando, no significa que no estoy orando, porque trato de comportarme bien. Entonces trata de mostrarme la luz, si hay algún peligro,
trata de demostrar una señal, ¿sí? O sea, guíame. Sí. Sí, yo siempre digo, yo tengo esta frase, yo toda la mañana la digo, guía mis días, semanas, meses y años. Guía cada momento de mi vida, mis horas, mis sentimientos, mis pensamientos, mi historia, mi camino. Guía todo en mí, Padre. Todo, No, puedes escribir una canción. por eso. Sí, es cierto, puedes yo escribir una y canción. tengo muchas cosas, o sea, yo guíame. Pero para mí eso se llama oración. Ok. O sea, pero, pastor, es algo Sí, dígame. personal. O sea, no es algo como que a mí me educó el profesor de catequesis en el colegio y me dijo, esto es así. No, fue un día que a mí se me ocurrió y me fui dando cuenta que con la oración, oye, es que la oración tiene una vaina, tiene un poder, de verdad que es impresionante. Yo creo que a partir de este momento, Toño, vamos a ponerte una sotana. No, ¿cierto? no. Es que yo lo que digo es que cuando uno logra entender la oración, Sí. todo cambia. Claro que la oración tiene algunas reglas. Sí. Unas Pero- reglas Ah, bíblicas. Para eso quiero llegar ok. a ese punto. Tiene que tener unas reglas para que la oración sea escuchada. Entonces, Jesús dejó allá unas voy. reglas. Siga. A uno no le enseñan eso. O sea, por lo menos a ti no te enseñan eso. A ti no te enseñan a ser papá. A ti realmente no te enseñan a orar. Hay cosas que son como que la vida te va golpeando y tú te vas tropezando con ellas. Entonces le pregunto, y allá voy. Sí, Esto señor. que le estoy mencionando, digamos que es como una base fundamental, así debe ser, o hay algunas formas, algunas fórmulas, algunos métodos, algunas reglas que hagan que esa conversación con Dios, que esa oración sea fundamental. ¿Hay algo que debamos entender? Bueno, hay un libro que lancé hace 3 años llamado La Oración, donde enseño cómo orar, porque hay algunas reglas. Por ejemplo, la gente ha convertido la oración en un club de pide y dame. Ujú. Y si miramos una relación personal, cuando tú vas a pedir un favor, tú nunca vas directo a pedir el favor. Pero hablas con la persona, La la suavizas, saludas, sí. cómo está tu familia. Entonces Jesús nos deja una oración modelo que es el Padre Nuestro, Ujú. que es una oración modelo, no para repetirla, sino modelo, ejemplo. Y tú empiezas la oración con Padre Nuestro, declarando la paternidad de Dios como tu proveedor, como tu Padre, y empiezas, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y empiezas a adorarlo. Yo no puedo entrar en una conversación, Toño, yo necesito 500,000 pesos tuyos. Así, de manera seca. Y palo yo no voy a seco. decir, ay, Toño, ven acá, suéltame 500,000 pesos ahí, pan, no. Sino que, hola, ¿cómo estás, Toño? ¿Cómo está tu familia? Te veo simpático. Suavizas el préstamo. Eso, suaviza el préstamo. La camisa te queda Esa chévere. camisa te queda muy buena, te Oye, pegan me las di- flores. Me vas a pedir un billete. Está rejuvenecido, Sí, Toño. te está peinando chévere. Está, Eso. Está bacano. Entonces, ¿qué pasa? Eso se llama en la Biblia adoración. Adoración. Tú nunca puedes entrar a Dios a pedirle sin adorarlo. Por eso, Ok. mira, la Biblia dice que Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, la oración no puede convertirse en un club de pide y dame. Dios dice, no, pero este nada más me busca ¿para qué? Para pedirme. Y Dios no es así. Dios quiere tener una comunión contigo, ¿ya? Segundo, en la oración también se da algo que todo para acercarse al Padre debe ser a través de Jesús. Toda oración, toda petición se debe hacer en el nombre de Jesucristo. Ujú. Y Jesús dijo, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo os lo daré, para que el Padre glorifique al Hijo y el Hijo glorifique al Padre. Y toda oración debe terminar siempre con un amén. Pregúntame por qué, Toño. Por el significado, me siempre imagino. termino en ¿no? amén, ¿Cierto? pero ¿por qué? Por el significado, ¿no? Amén es el candado de la oración. Ujú. Ok. Cuando tú dices amén, está hecho, está listo, hecho está, Pero lo creo, fue. Pero, a ver, ¿pero ese candado lo cierra o lo deja abierto? Porque es que yo siento, pastor, que cuando, en mi caso personal, no sé si a usted le sucede personalmente, que si yo no me gusta cerrar la oración. O sea, yo quiero que quede abierta. O sea, Para que todo el o día sea, yo siento sea... como que fuera una hoja en blanco donde comenzamos a escribir el diario. O sea, como si tuviera a la persona ahí todo el Sí, tiempo. sí. Pero el Sí, amén al viene lado. siendo un punto y aparte. Punto, terminaste. Exacto, pero el amén no me cierra o, No, o sea, no, lo no. puedo dejar abierto. Sí, no. Terminaste, acabas de hablar y hiciste un silencio, una pausa, un Ajá. selat, Ujú. que dice la Biblia selat. Hiciste un silencio, ¿verdad? Una pausa, tú puedes continuar orando. Porque, por ejemplo,
hay algo. Yo vi mucha gente pidiéndole a Dios por Colombia en el fútbol. Ujú. Sí, claro. Pidiendo oración, ayuno, hasta yo ayuné. Ayuné y oré, ¿verdad? Y yo decía que Dios no se mete en el fútbol, pero Dios se mete en los jugadores que están jugando. Oiga, pero voy a hacer un paréntesis. Yo tuve un debate con mi suegra sobre eso, porque ella se enojó porque yo dije, porque estamos viendo un partido de Colombia, no me acuerdo cuál fue específicamente, y ella empezó a orar, y yo le dije, no, cálmate, es que Dios no se mete en el fútbol. No. ¿Cómo así que no se mete en el fútbol? Él tiene control de todo, dice la Biblia. Sí, sí, pero no en el fútbol, él no se mete eso, porque son 22 tipos, ¿sí? Con el mismo propósito de ganar. Entonces imagina o supón que los 22 están orándole al mismo Dios, por eso mismo, ¿a quién le va a ayudar? ¿A quién le va a hacer caso? Él se mete para que el jugador le vaya bien, no se lesione, digamos, cosas así, pero para ayudar a un marcador muy puntual de ganar uno o ganar otro, ahí no se mete. Bueno, ustedes hagan lo que les dé la gana en la disculpa cancha. que yo me meta, pero te adelante. digo algo bien importante. Por ejemplo, a mí me dio enojo cuando Colombia le tocó jugar con Ghana, porque ellos tenían un brujo, ¿verdad? Ajá, y unos colombianos se fueron a Y Montserrat, en después Bogotá. empezaron a saltar con el brujo. terminaron el brujo Y le dieron conquistándolo. agua bendita. No, mentira, aguardiente. Bueno, pero, por ejemplo, cuando hablaron del brujo, esto de los actos proféticos, que un día esto también podemos hablar de eso, de los actos proféticos de oscuridad, de cómo un brujo, un hechicero, puede afectar la vida de una persona a través de actos proféticos de oscuridad. Por ejemplo, mire, yo he tenido en la iglesia gente que ha practicado la brujería y me contaban, me decían, ¿cómo nosotros podemos maldecir a una persona? Por ejemplo, quiero que le vaya mal a fulanito. Tomo una foto de la persona. Ellos contaban, ¿no? Sí. Tomo una foto de la persona, hago un muñeco con la persona y le empiezo a enterrar a alfileres. Eso es vudú. Y lo cojo y lo llevo, voy a un cementerio y lo entierro. Aunque la persona físicamente no está siendo afectada, espiritualmente sí. Y he visto casos de gente que está mal, que no le encuentran enfermedades y lo han llevado a nuestra casa, a nuestra iglesia de la unción y hemos orado y Dios los ha liberado de brujería, de hechicería. Entonces estas prácticas son reales y por eso en el partido de Colombia nos pusimos a orar y a pelear y a reprender todo espíritu de brujería porque se quería meter con James y con Lucho Díaz. Bueno, finalmente y afortunadamente nos dieron una felicidad a los jugadores. Colombia ganó ese partido. Gloria a Dios. Sí, Colombia gana. Y digamos, sí, un bálsamo, digamos, para las vicisitudes que atravesamos en el país. Chévere el fútbol, por eso me gusta mucho. Pero para cerrar ese paréntesis, no sé, Dios no se mete en el fútbol. Pero se meten los jugadores de fútbol. En los jugadores. Sí, eso sí me parece que hacia allá es donde uno tiene que dirigirse, ¿no? Toño, tú sabías que yo agarré por un tiempo al Real Cartagena espiritualmente. Cuando Real Cartagena entró en una crisis muy fuerte, te estoy hablando de años atrás, llega Rodrigo Rendón y me dice, mira, estamos pasando una situación difícil, queremos aplicar a lo espiritual. Y yo agarré a pastorear espiritualmente el Real Cartagena y sucedieron unas cosas impresionantes. Sí. Impresionantes que empezaron a ganar y todo eso, claro. Yo les decía a ellos que tenían que humillarse ante Dios, que cuando hicieran un gol se inclinaran y le dieran la gloria a Dios, que están haciendo muchos jugadores eso, que cuando hacen un gol hacen arriba. Y de verdad, vuelvo y le repito, Dios no se mete en el fútbol, pero se puede meter en los jugadores de fútbol. Sí. Yo lo he experimentado, lo he visto y de verdad que Dios está en todos los ámbitos de cualquier ser humano y todo aquel que le pida, Él se le va a manifestar. Retomando el punto del amén y la continuidad de la oración. Volviendo. Retomando ahí. Yo quiero saber las formas de hablar con Dios, teniendo claro, por lo menos yo normalmente siempre empiezo con las gracias. Pues me parece que dar gracias es un acto maravilloso y yo doy gracias. Gracias por el día que llegó, gracias por esto, gracias. Porque si yo le pido algo y yo veo el resultado, lo mínimo que tú haces cuando algo te sucede, dar gracias. O sea, tienes que dar gracias. Y gracias incluso por aquello que no se ha dado, porque cuando tienes fe, tienes la certeza de que en algún momento se va a dar. Porque ese cuento de que ver para creer,
Ay, ya, fíjate tú, esa es fácil. Ay, ya, pues dale doble 6 de una. Ya, Ujú. eso que tú tienes que creer para ver. O sea, Sí. el dicho está contrariado, pero eso no me gusta ese dicho. Que debe ser el contrario. Tienes que creer para Para ver. luego ver. ¿Ya? Eso se llama fe, claro. Y deberías moverte. O sea, ese dicho Oye, debería porque tener una acción. fe es la certeza de lo que no se ve, La fe es la certeza de lo que se espera. de lo que se espera, La convicción de la lo que no convicción se de lo ve. que no se ve. Sí, Exactamente. sí, señor. Entonces, ahí entra este punto. Controvertir es irrespetuoso. Controvertir es irrespetuoso. Bueno, lo que tú estás Con hablando, Dios, no es por ejemplo, el hablando tema, con él, ¿no? el tema que tú vas a hablar es reclamarle a Dios, ¿verdad? Sí, Eso sí. es lo que está tratando Sí. de decirme. Bueno, yo estaba Porque mirando... no sé si el término reclamar suena feo, por eso digo hablar como cuando hablas con un amigo, que yo le decía a Yair, es como decirle, ven acá, o sea, tampoco es, oye, tú, no. Me No, refiero no, es que tú en puedes un reclamar tono con palabras, respetuoso. tú puedes reclamar con palabras complejas, No, como pero- también puedes reclamar sí, por eso, pero- hablándole bonito. Yo pienso Pero, que pero exacto. el efecto del reclamo, es que yo Sí. creo que no. Por eso yo lo que quiero que se entienda es que no es un acto irrespetuoso, sino es un diálogo donde tú le estás diciendo, ven acá, tú me estás ¿Por qué diciendo yo? El esto, por qué yo. Y por qué, o sea, es O por qué a mí controversial. no. Lo que diríamos Controvertir, cuestionar a Dios. Ajá. por ejemplo. Sí, Por Bueno, no es lo mismo reclamar a Dios con arrogancia. sí. ejemplo. Ojo, con arrogancia. Porque Dios es soberano Ujú. y hace como quiere. Otra cosa es expresar a Dios nuestro dolor. Ujú. Por ejemplo, recientemente viví una experiencia, me golpeó interiormente. Estaba yo en el club naval, en el hospital naval, visitando una persona de la iglesia, que estaba una señora, fui a orar. Cuando me vieron, la gente me dijo, oh, lo reconocemos a usted, usted ora por los enfermos. Me llevaron donde un señor y me dice la hija, él está muy mal, tiene los riñones dañados, los pulmones dañados, inclusive le acaban de amputar una pierna. Ahora en la tarde me dijeron que le van a tener que amputar la otra pierna y los dos brazos. Ujú. Y fue algo Sí, duro. duro, Sí. de verdad que me golpeó muy fuerte ver las lágrimas de la hija. Y él me dijo, yo quiero que haga una oración por él. Me acerqué, él estaba intubado. Y mi oración de verdad, Toño, fue, Señor, llévatelo. O sea, no sé mi intuición, sé mi corazón. Pues que lo vio sufriendo allí. Sufriendo ese sufrimiento. Entonces a veces suceden cosas que nosotros no podemos explicar. No somos nadie para cuestionar a Dios. Y ahorita vamos a encontrar en la Biblia personas como José. Si tú ves la vida de José fue, o sea, sufrimiento, todo el Ni proceso. sus hermanos lo querían. Ni sus hermanos lo querían. Mira lo que pasa con José. Ujú. Sus hermanos lo venden como esclavo, Ujú. ¿verdad? José tenía promesas, él tenía sueños, se veía, Dios le había hablado del futuro, de lo que le venía para él. Pero todo el proceso, porque la vida también tiene procesos. Y quiero hacer énfasis en lo que dice la Escritura: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, aún las malas. Ujú. Y cómo pasar ese proceso de José, de que lo venden como esclavo. Ahí como esclavo empieza a hacer las cosas bien. Se portó bien. Y entonces aparece la mujer del jefe, Potifar. Se enamora de José y trata de violentarlo sexualmente. Y como José no hace eso para agradar a Dios, para no cometer adulterio, viene la mujer y lo Lo acusa. Ujú. Lo acusa de que él la trató de violar. ¿Y José dónde fue a parar? ¿A dónde lo llevaron? A la cárcel con los leones. A la cárcel, no con los leones. Con los a la leones, no, cárcel. esa es otra historia. Ese fue perdón, sí. Daniel. Sí, es otra historia. A la cárcel. Ujú. Y allí, en la cárcel, oye, pero ¿cómo es posible? Eso se llama injusticia, Toño. Sí. ¿Has sentido tú alguna vez Sí, ahí, que la ahí es donde uno dice, si injusticia estoy que te haciendo las provoca cosas bien, reclamar a Dios? ¿por qué me está pasando esto? Sí. Y es ahí donde yo aprendo. Yo no digo, Señor, ¿por qué? Digo, ¿para qué? ¿Qué me ¿Por quieres qué? enseñar? ¿Qué me quieres enseñar? Ujú. Y a veces las circunstancias, los sufrimientos son nuestros mejores maestros. Yo soy de los que digo, hoy estoy aquí parado porque mi papá hizo una pregunta a Dios años atrás cuando estaba enfermo, edad de 5 años, cáncer estomacal, invadido, para morirme. Le dicen a mi papá, llévenselo a la casa porque se va a morir. Gocen los últimos días. Y mi papá cuestiona a Dios, levanta los ojos al cielo y dice, Señor, ¿por qué es mi hijo pequeño?
pero si lo sana, Él va a predicar tu palabra. Y ese cuestionamiento a Dios hizo que hoy estuviera aquí predicando, hablando la palabra y llevando el mensaje. Dios me sanó. Entonces, a veces hay que expresar nuestro dolor a Dios y podemos llorar. Y yo siento en la Biblia cómo José vivió ese proceso de estar en la cárcel, ¿verdad? De la injusticia. Pero, ¿a dónde lo llevó a Dios? A ser el gobernador de Egipto. Entonces, hay procesos de nuestras vidas, hay cosas que no hay que cuestionar. Yo pienso que hay que primero decirle a Dios, ¿qué me quieres enseñar? ¿Cómo decía eso? Tome nota, Toño. Toma nota. Mira, yo aquí estoy tomando nota. Eso me marcó. Toño, estoy aquí tomando preguntarle a Dios por qué guarda silencio. ¿Te ha pasado a ti que le has pedido algo a Dios y Dios no te responde? Y no escucho respuesta alguna. Cuando Dios guarda silencio, sí. Esa es otra cosa. Job. El libro de Job, que es el libro más antiguo. Muchos creían que Génesis era el primer libro de la Biblia y no es Génesis, es Job. Y Job habla de cómo una apuesta, diría yo, se convirtió en un cuestionamiento. Cómo vino Satanás y se acerca a Dios y le pregunta por Job. Y Job, Dios en su orgullo como padre, le dice: mira, has visto a mi siervo Job, un hombre recto, temeroso y apartado del mal. Y Satanás cuestionó a Dios, le dijo: Él te ama porque tú le das todo. Quítale todas las cosas y verás cómo blasfema tu nombre. Y usted conoce la historia de Job. Cómo Satanás vino, lo arruinó, le quitó todos sus bienes, le mató sus hijos. Es más, tan terrible fue que la mujer de Job lanzó una expresión y le dijo: maldice a Dios y muérete. Y Job dijo: ¿qué recibiremos de Dios? ¿El bien y no el mal? Pero durante todo el proceso del libro de Job, vemos todos los capítulos donde Job cuestiona a Dios. Hay que hacer una pregunta. Entonces, podríamos decir que Dios prefirió esa queja honesta de Job ante el hecho que la lisonjería de los amigos. Sí, porque los amigos fue a cuestionarlo. Es porque es un problema. Mire, es que hay historias tan lindas. Un pastor amigo, no puedo decir el nombre, sí, pero él tiene una iglesia muy grande y se va a hacer unos exámenes y le aparece que tiene VIH, SIDA. Cuando se entera los exámenes, la esposa le dijo: tú me engañaste, y lo dejó. O sea, se le vino pedacito abajo la iglesia, se le cayó toda la vida, iglesia. claro. Sí. Y ese hombre dijo: yo no he pecado, yo no he fallado, ¿por qué tengo SIDA? Fue terrible ese proceso. Un hombre con una iglesia acá en Cartagena. Pero en el proceso, imagínate, tan bonito, que ese proceso fue largo, pero luego se dieron cuenta que se habían equivocado en los exámenes y le dieron un examen a él que no le pertenecía, era de otra persona. De otra persona. No, increíble. Sí. ¿Sabes ese proceso? Ahora el hijo es de la esposa, ex esposa. Perdió el hogar. Claro. Fue cuestionado en la iglesia. Pero se le derrumbó todo. Pero Dios le devolvió todo. Pero, fíjate, pastor, aquí pensándolo bien, hay una frase que ahora se me viene a la mente. Jesús le reclamó a Dios: ¿por qué me has abandonado? Sí, claro, cuando estaba en la cruz. O sea, ese es un reclamo. Y en un momento, digamos, de crisis y dolor, hay un reclamo, ¿no? ¿O cómo lo ve usted, pastor? Es una de las palabras muy poderosas en la cruz. Lo que pasa es que Jesús siempre estuvo cerca de su Padre. Sí. Y cuando tú miras la raíz original de la palabra aramea, porque esa parte se escribió en arameo. Él dice: ¿por qué me has abandonado? Él estaba hablando de separación, de muerte espiritual. Porque Jesús nunca se separó del Padre. Nunca. Okay. Nunca se separó del Padre. Pero Jesús tenía que morir espiritualmente para que nosotros tuviéramos vida en la cruz. O sea, eso es abandonado, es separación. Y se sintió solo. Uh-huh. Todos hemos experimentado la soledad.
Y es allí donde Jesús se sintió solo y abandonado, pero el Padre nunca lo dejó. Dios nunca te va a dejar. Mira, te puede abandonar tu familia, te pueden abandonar tus amigos, pero Dios nunca te va a abandonar. Y el Jesús en sí expresó la soledad que sentía como ser humano. Recuerde que Él es 100% Dios, 100% hombre. Pero está bien lo que acabas de decir, Toño. Sí, o sea, yo Sí, bueno, que la palabra es ¿por qué me has abandonado? Sí, esto puede ser un reclamo. aquí pues, Pero de manera individual, personal, con lo que me está diciendo el pastor hoy, de verdad que me puso a pensar en el por qué, para qué. ajá, Sí, eso ya me da un cuestionamiento distinto al que yo hago. una perspectiva Sí, distinta. porque creo que tiene toda la razón. Sí, me parece que es evidente. A veces uno cuestiona en el fin y no en el camino. Sí, porque a veces el camino te enseña muchas cosas. Y a veces tú lo estás pregonando y no te estás dando cuenta que lo estás pregonando. Resulta que usted me pone contra la encrucijada en un momento simple donde me da a entender el por qué y el para qué en una sola oración. Ujú. Pero a veces nosotros en casa simplemente estamos en la nuestra, la mía. Sí, Es mi verdad. exactamente lo que te decía al principio, Sí. es que uno cree que tiene, Sí, la verdad sí, sí. uno es lo que uno piensa y Pero no punto. significa que no lo pueda cuestionar, sino que entiendo el camino de mi pregunta, de que la manera como abordo el mensaje del diálogo, de la conversación o de la oración, tiene un fin distinto a la respuesta. ¿Sí? Hay que entender que hay caminos de caminos, Sí. hay formas, hay modelos, hay maneras. ¿Ya? Y bueno, fíjate, el otro día decía el padre en una ceremonia, decía que él es, le dio poli. Ujú. ¿Ya? Y ya recuerdo lo que usted dice. Yo nunca le pregunté por qué, sino para qué. Wow. O sea, y él hoy es un sacerdote muy querido de la ciudad, el padre Gustavo Díaz, a quien aprecio con todo el cariño. Sí. ¿Ya? Y él asumió eso para llevar la palabra, para ser inspirador, motivador, Y tiene un testimonio de vida. testimonio de vida, pero hay unas maneras, unos métodos. Entonces Sí. yo ahora me voy a hacer una reflexión, pero quiero que usted me la valide. Dígame. Es posible entonces que todos esos malos momentos, por lo menos en mi caso que yo viví, o que usted en su casa ha vivido, o que ha pasado, son los que terminan fortaleciendo el Esa relación amor, con Dios. la relación con Dios. Bueno, volvamos para responderte la pregunta, volvamos a José. Ujú. José lo llevó a la cárcel, Sí. pero fue en la cárcel que tenía que encontrarse con su destino profético. A través de su custodio. A través Eso. del custodio Ujú. y que tenía que interpretarle los sueños al panadero y al copero para que a su vez ellos fueran donde Faraón y le contaran que en la cárcel se encontraron a un hombre que interpretaba los sueños y que Faraón lo manda a buscar y le cuenta los 7 años de las vacas flacas, de las vacas gordas, de las espigas, y pudo José concretar un sueño en un proceso. Allí la pregunta es, o sea, que el sufrimiento puede validar, acabe dentro de los procesos. Mire, Dios nos forja la fe a través de sufrimientos, de circunstancias adversas. Una persona que tiene cáncer, nadie quiere tener cáncer, pero hay gente que cuando ese cáncer los afecta y lo pueden vencer, porque sí se puede, con fe, y luego de ese proceso esa persona puede decirle a otro que tiene cáncer, yo lo tuve, pero Dios también puede sanarte. Es la pregunta que tú me querías hacer. Sí, porque hay respuestas de respuestas. Otra anécdota. Yo desafortunadamente en el año 94 fui donde una bruja. Más ¿Una porque bruja? me llevaron. ¿Sí? Ay, mi porque madre. me llevaron. Porque la niña que me llevó me dijo, ay, ahora vas a entrar a la universidad y entonces ahora me va a dejar. Pero ¿una bruja o una amante? No, una bruja. Una No, bruja. de literal, verdad. una bruja. Una curiosa, una curiosa. Esa, cartas y el tabaco y no sé qué. Ah. Y entonces ella decía, ahora vas a entrar a la universidad y me vas a dejar por estas peladitas ricas. Y yo dije, pero ¿por qué te pones con eso? Literal pasó así. Pero no por una rica. Ok, entonces, y cuando yo entré ese día ahí, cuando yo entré ese día, señora Colombia, entro ahí, lo primero que me dice la señora es, la persona que te trajo y por lo que te trajo tiene razón. Tú en menos de un año no vas a estar con ella. Yo no hablo con ella. Ujú. No he hablado con ella, no sé nada. No.
No le he Pero dicho ya ella sabía algo La de ti. señora me dijo eso. Y a ti tu destino te marca una mujer de letra M. Incluso sus 3 primeras letras es M-A-R. Literal, lo Sí. juro. Y yo decía, Luis Margarita. Ah, pero yo todo el tiempo pensé Marisol, María, las que conocí así. Bueno, y cuando empezamos a conversar, me dijo algo que me dejó golpeado. ¿No? Tienes que tener mucho cuidado porque antes de 5 años tú puedes tener un grave accidente. Y algo que se puede perjudicar son tus piernas. Entonces te lo digo para que lo tengas en cuenta. Y yo, te puedes imaginar Antonio. cada vez que yo manejaba Claro. en una carretera, ya, yo iba asustado. Ya. Resulta que en el año 99 yo fui a Ocaña y venía bajando, tenía que bajar de Ocaña a Bucaramanga y pasar por uno de los precipicios más complicados que le conocen como Pescadero. El que ha bajado esa loma sabe que eso es terrible. Pero me sucedió un hecho bonito. Cuando estaba en Barichara, Ujú. que ahí fue cuando yo todavía no conocía al Señor, no conocía a Dios, al Señor. Si uno hablaba, pero no lo conoce. Eso que es distinto. Y eso es un tema Sí. que debemos tocar algún día. Conocerlo es distinto. Entonces, yo escuché algo que me dijo, ora. Pero no me dijo ora con una... O sea, no me dijo, ves y ora por esto. No, necesitas orar. Y había una iglesia enfrente y yo escuché la voz y yo me fui a la iglesia. Y yo me arrodillé ante el Altísimo. Y yo le dije, mira, yo estoy aquí porque algo me dijo que hablara contigo. Sí. ¿Sí? Yo, lo único que se me ocurre decirte en este momento es que, oye, quítame de la cabeza ese tema de aquella loca señora que un día me dijo, yo no puedo andar en una carretera porque todo el tiempo estoy asustado, estoy nervioso, quítame eso de la cabeza. Por Dios, quítame eso, quítamelo, por favor. Ya no aguanto más ese estrés cada vez que estoy manejando. Eso fue lo que dije. Oye, cuando yo bajo la loma, mi carro se queda sin frenos. Wow. No. Se queda sin frenos. Y voy con Alex Rendón, Barranquilla, y con Kelmer Santiago, camarógrafo asistente, y les he dicho, vamos a rezar el Padre Nuestro, porque me voy a meter contra una pared. O sea, contra la... Y yo iba Sí, del lado... cuando tú pa vas, vas detener- del lado de la montaña. Cuando tú detener el subes, carro. vas del lado del precipicio. Ujú. Entonces yo voy y yo alcanzo a ver un carro a la distancia que yo creo que me alcanza, pero no me puedo pegar con el carro. Y rezamos muy rápido, Padre Nuestro, rápido. Y en ese momento digo, agárrense duro que me voy a meter contra la pared. Y yo cierro los ojos y mando el carro contra la pared. Hacia la montaña. ¿no? Hacia la montaña. Pero instintivamente mi pie se metió en el freno. Instintivamente, o sea, fue un instinto. Pues yo no frené. O sea, yo solo hice el movimiento. El carro frenó. Literal. El carro frenó. Completito. Yo me bajé, empezamos a llorar. La cosa que, ay, Dios, gracias. Lo curioso es cuando llega la grúa. El carro había botado todo el líquido de freno. Era imposible que frenara. Que eso funcionara, claro. Pero frenó. Wow. El carro frenó. Pero no tenía líquido. ¿Cómo frenaba? Claro. Es un milagro. Entonces ya en ese momento tú y empiezas a entender cómo tú puedes conocer al Señor. O sea, y empiezas a entender como que a escucharlo, que hay una cercanía y ahí empieza una transformación en mi vida, en mi caso personal, Sí. empieza una transformación desde ese hecho. Me han empezado a suceder unas cosas. Por eso digo que algún día tengo que escribir el libro, porque incluso lo de las Torres Gemelas algún día se los contaré, que eso fue algo que a mí nada más me pasó eso. O sea, yo tenía que estar ahí, no estaba ese día por cosas de la vida. Y entonces son sucesos, entonces tú dices, coño, yo soy hijo de Dios, pero hijo de verdad. Pero soy hijo de verdad no porque usted no lo sea, sino que de alguna manera me reconozco hijo y reconozco que tengo una relación con Él y lo empiezo a escuchar. Y entonces cuando dice, pero ¿cómo es que hablan con Dios? ¿Cómo es que Dios me dijo? O sea, sí, por eso quisiera que algún día tocáramos ese tema de hablar, de que podamos entender el hecho de tenerlo cerca a uno, ¿verdad? Tenerlo cerca. Pero ahí es donde empiezas tú a mirar. Entonces, ustedes dirán, pero ve acá, entonces, si el man te está ayudando, te ha sido esto, ¿por qué no controvierte? Ujú. Porque yo creo que en una amistad, cuando hay una relación sana, cuando hay una relación de amistad, tú tienes, es tal tu confianza, tu fe, tu disposición en alguien, que tienes la capacidad de poder decirle, ven acá, hablemos, Sí. conversemos. Esteban, ¿a usted no le parece que yo puedo tener la capacidad honesta, sincera y respetuosa de poder hablar con el Señor, con Dios, y decirle esas cosas en medio de un diálogo de confianza, independientemente que yo no esté de acuerdo con el resultado que me está brindando? Bueno, es importante caminar en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable,
y perfecta. Pero vayámonos a la Biblia, que es el libro hermoso, ¿verdad? Por ejemplo, en Isaías 38 aparece la historia de un rey llamado Ezequías. Yo no sé si de ahí viene la palabra Ezequías. Ok. Ezequías era un rey que el profeta Isaías se le acerca. Era un profeta tan correcto que todo lo que decía se cumplía. El profeta Isaías viene, se acerca y le dice: Ezequías, arregla tu casa porque vas a morir. Vas a morir. Cuando le dice eso el profeta se va y lo deja. Y este rey sabía que Isaías, sus profecías eran reales y se iba a morir porque él estaba enfermo, dice la escritura. Pero la escritura dice también que él se volteó la cara a la pared y le reclamó a Dios. ¿Cuál fue la oración que hizo Ezequías que movió la mano de Dios para que las cosas cambiaran? Él dijo: tú sabes que te he sido fiel desde mi juventud. He sido fiel a ti. He caminado en tus estatutos, porque cuando tú caminas bien con Dios, tú puedes reclamar las promesas. Y tú lo decías, si uno se está portando bien, ¿por qué me pasa esto? Dios está tratando en el proceso de organizarnos, ayudarnos. Y entonces Ezequías le dice a Dios: he sido fiel desde mi juventud. He caminado en tus estatutos. Y lloró, dice la Biblia, lloró abundantemente. Pero cuando no había terminado de orar, regresó el profeta Isaías y le dice: Ezequías, así te dice el Señor, Dios ha escuchado tu oración y tus ruegos y te añade 15 años más de vida. Y entonces Dios cambió el destino de alguien por medio de una oración de corazón. Pero también de que le hacía caso. Claro, porque le hace caso. Sí, le hace porque caso. ¿qué vas a reclamar tú si tú Sí, eres no hace desobediente? sí, exacto. ¿Qué vas a reclamar tú si tú no eres fiel a Dios? Exacto. Si tú no crees en Él. No puedes reclamar sus promesas. Por eso hay que apelar al carácter de su palabra. Cuando tú le dices a Dios, tu palabra dice. Y este pasaje lo acabo yo de sacar adelante porque ese pasaje también se volvió en mi vida real en Isaías 38. Cuando mi papá, Bertulfo Acosta, el médico le encuentra una anomalía en el corazón y le dice: mira, mi papá cumpliendo ya 79 años, le encuentran que el corazón tenía algunas válvulas tapadas, arterias, y el médico le dijo: ¿sabe qué? Si lo operan se muere, si no también. Mi familia se reúne y le dice: ¿qué hacemos? ¿Lo operamos? ¿No lo operamos? Y yo le dije: espere un momentico, vamos a orar y ayunar. Y yo empecé a orar y ayunar porque el ayuno tiene un poder impresionante. Y esto habla de sacrificios, Toño. Es impresionante no solo la oración y el ayuno. Cuando tú acompañas la oración con el ayuno, el sacrificio, Dios mío, eso tiene poder. Eso mueve la mano de Dios. Y empezamos a orar y ayunar. Y yo abrí la Biblia al azar y me salió ese pasaje que dice: y yo le añado 15 años más de vida. Y se le añadió a Ezequías. ¿Sabe qué? Le dije: Se apropiaron de esa palabra. me tomamos esa palabra, la promesa, y dijimos: no lo vamos a operar. El médico le mandó algunos exámenes. A las 2 semanas se habían destapado las arterias. Mi papá estaba bien, la angina de pecho había desaparecido. Y dijo el doctor: no entiendo. Un milagro. Un milagro. La promesa se cumplió. A los 15 años que pasaron, Toño, Yair, se murió mi papá. 15 años exactos. Impresionante. Entonces, No, sin duda. Ve a Dios como un amigo. Ve a Dios como alguien especial que está escuchando tus oraciones. Él tiene el control. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, no cuestiones. A veces no podemos cuestionar. Job, en medio de la enfermedad, él escribe todo el capítulo 38, 39, el libro de Job, cuestionando a Dios. Lo cuestiona lo que tú decías. Y le decía: pero ¿por qué yo tuve que nacer? ¿Por qué me tuvo que pasar esto? Pero luego en el capítulo 41 y 42 Dios le responde a Job y le habla de su grandeza, de su soberanía, porque recuerda esto, tenemos que respetar su soberanía. ¿Qué es soberanía? Es que Dios hace como quiere, cuando quiere y como le parece. Y Él es el que manda. Dios es soberano y hay que aceptar su voluntad.
Dios le habló de su voluntad a Job. Y luego de este proceso, el capítulo 42 de Job termina diciendo que Dios le sanó de la enfermedad que tenía, que Dios le devolvió todo lo que tenía y le dio el doble de hijos y el doble de riquezas. Entonces, Dios te ama, no lo cuestiones y volvemos a lo que iniciamos. No es por qué, sino para qué. Bien. Sí. Voy a hacer una pregunta que estoy absolutamente seguro que tiene mucha gente de la que nos está viendo. Pero teniendo de presente que la relación con Dios es personal, la suya es distinta a la mía, así como conversamos con Él, que hay una especie de parámetros para poder orar con Él, hablar primero de declararse hijo, es decir, que Él es nuestro Padre, Padre nuestro, adorarlo, decirlo todo en nombre de Cristo Jesús, de Jesucristo, y Muy terminar bien. con el amén, ser abierto. Y Toño ahorita decía, y yo escuché una voz que me dijo, ve a orar. ¿Cómo uno entiende o cómo uno se da cuenta de la voluntad de Dios? ¿Cómo uno lo escucha? Por ejemplo, si soy una persona que no lee la Biblia, ¿cómo sé yo qué es? ¿Cómo hago para yo escucharlo? ¿Cómo sé yo que es una orden o una respuesta, mejor, una respuesta por parte de Dios? Yo oro, tengo una relación ya con Él, cercana con Él, empiezo a hablarlo. Para conocerlo mucho hay que leer la Biblia, eso está claro, pero si todavía no he entrado, digamos, en ese estadio del asunto y empiezo a tener una conversación permanente con Él, pero ¿cómo sé yo que me está hablando? Siempre uno tiene que escuchar esa vocecita que viene del más allá, o a través de qué escucha uno la voz de Él. Bueno, Dios te puede hablar de muchas maneras. Por ejemplo, esa voz interna, yo la he oído. Así como tú oíste eso, yo la he oído. Es más, yo le pregunto a usted si alguna vez usted ha estado durmiendo y lo han llamado. ¿Le ha pasado a usted que usted está durmiendo y te llaman? Antonio, Toño. A mí me ha llamado. También hay una voz interna. Yo escuchaba a mi mamá diciendo, ¡ay! Déjate la ropa tirada ya. Una cortica, en la época del COVID, iba llegando al castillo y vi en el fondo, ¿se acuerda? Una época difícil, no había trabajo, Sí. y empezaron como medio a salir las personas y había gente pidiendo. Y yo dije, y mire, ese tipo siempre está, o sea, yo hago mi crítica mirando a la izquierda, ¿no? En ese momento, nada, siguen la misma, lo mismo. Pero en ese momento, alguien me dijo, y fue como, no sé, la voz interna, cómo, sí. una cosa interna, que porque no ayudas a la persona que estaba al lado. Sí, ella miró y es una muchacha con una niña. Y yo tenía 20,000 pesos en el, no tenía más, tenía 20,000 pesos en la billetera. Saqué los 20,000 pesos, se los di y me fui. Yo me fui, después me fui. Curiosamente, esa persona me la encontré un día X y tenía una chacita de dulce en una esquinita ahí, que cuando usted viene por el castillo hay una persona que tiene una cosa de chocolate, lo que se ubica en la ciudad de Cartagena, ahí está, y la señora, y yo dije, esta no fue aquella que yo la vi pidiendo allá y tal, ¿me entiendes? Pero me dio tanta alegría verla en una chocita, no sé qué, y la carreta. Entonces a veces hay esas voces que te pueden pedir, de pronto te pueden decir, ayuda, o sea, suelta, porque yo me iba a quedar sin un peso. Entonces si yo tenía sin un solo billete de 20,000 y yo me quedé sin un peso. O sea, como por qué yo me iba a quedar sin plata, o sea, explica. Como por qué. O sea, si era el único billete que tenía en el momento y no era como que uno podía salir todo el tiempo, sino que te decían, puedes salir entre tal, acuérdense lo que... Sí. Entre tal hora a tal hora. Y lo que costaba salir. Y ahora yo me quedé sin billete. Entonces, no sé, hay maneras de escucharlo y lo que usted dice es como una cosa, como una voz, como si... Pero también como uno sabe que esa voz es real decir, de la voluntad de Dios, porque uno puede escuchar cualquier cosa. Sí, porque hay tres voces que escuchamos, ¿no? Ajá, ¿cuáles son? La voz de Dios, Sí. la voz de Satanás Ábrete. Claro. y la voz de las emociones. Vecino chismoso. Y la voz de las emociones. La voz que De- es psicológica, personal. Tu propia voz, sí, tu propia voz emocional. Cuando hablamos de la voz de Satanás, tú puedes escuchar que Satanás te puede hablar a los pensamientos y mandarte malos pensamientos. Psicología Hay del pensamiento depresión. El pensamiento intrusivo. Nadie te quiere. Satanás te puede hablar y decirte que nadie te quiere, que eres un fracasado. La pelada bonita que estás viendo y que mírala y tal. Eso, tentación. Ya. También el enemigo te puede hablar para que hagas lo malo. Dios también nos habla y nos habla en una voz interna,
pero también nos puede hablar a través de nuestras autoridades, a través de un papá, a través de una mamá, a través de un amigo. Dios nos puede hablar. Es más, hay gente que está escuchando este podcast y Dios le está hablando. Y no le pasa que usted tiene un problema. Por lo menos yo voy a la iglesia y justo ese día el sermón me cae pero como anillo al dedo. Y yo dije, oye, te están hablando directamente. Parece que yo hubiera, te escucharon la parece verdad. que me están dando está en un libreto. ¿Ya me entiendes? O sea, te llega al corazón algo y de pronto pasa algo que dice, va a contar una anécdota. Esto sucedió en el año 2013 con Caro de Pombo en Amanecer Cartagenero. Sí. Resulta que todas las mañanas hacíamos una reflexión, tempranito, para los que veían Amanecer Cartagenero. Hacíamos una reflexión temprano. Y ese día yo no sé por qué yo hablé del matrimonio, de la importancia del matrimonio, de la unión. Bueno, y me salió como que muy bonito, porque yo no me acuerdo exactamente qué dije. Pero lo que dije, lo dije. Uh-huh. ¿Sí? Como a las 2, 3 meses más o menos, estoy yo en el centro con Caro. Estamos en el centro y se acerca una pareja de 40 promedio a darnos las gracias, y en especial a mí y la señora. Y yo le decía, gracias como, ¿por qué? ¿Cómo por qué? Usted tiene ¿Qué dos favor cosas. te hice? Usted ¿O qué saluda te di? todas las mañanas diciendo pa Dios. Sí. Se decía, esta mañana vamos a darle gracias al Dios de la vida, pa Dios. Y eso a nosotros nos entusiasmaba mucho porque nos alegra el día. Sí. Pero lo más fue cuando usted habló de la importancia del matrimonio, de la unión, y nosotros nos íbamos a separar. O sea, nosotros nos íbamos a separar. Y en ese día estábamos sentados, él en una mecedora a la izquierda, yo en una mecedora a la derecha. Y estábamos viendo el programa. Y los dos cómplicemente nos vimos. Y dieron una risa. Y todo empezó a cambiar. Mira esa vaina. Es increíble cómo me hizo con el tema. Y yo, bueno, qué bueno, me alegro. Entonces tú sientes que, fíjate, eso fue para mí una de las... Terminaste siendo el padrino de la No. renovación no de lo he votos. vuelto, no lo he visto más, o quizás Sí. si de pronto lo he visto por ahí, lo he saludado, no sé, no supe más nada, no le robé el teléfono, nada. O sea, Pero tú una fuiste el historia. cupido de la segunda temporada. ¿Qué Pero estoy tú tratando de fuiste, ver? Claro, tú fuiste fui la la palabra. persona. Sí, Claro. que es lo que digo. Dios te utilizó a ti para Eso, hablarle a correcto. ellos. esa persona, Eso claro. es lo que quiero Sí, ratificarlo. Y incluso las mismas señales creo que también puede ser, o sea, no que te hablen, sino que una señal te pueda hablar. Es posible. También hay señales que Dios te puede hablar. Sí. Por ejemplo, mira, a mí me pasó algo, yo tuve un accidente muy fuerte, un choque muy fuerte en el carro. Esa mañana mi esposa me dice, no lleves la niña al colegio, quédate a descansar hoy. Pero yo dije, no, yo la llevo. Cuando bajo al carro, se me queda la billetera. Yo dije, tengo que buscar la billetera, no puedo andar sin papeles. Subo a buscar la billetera. Cuando bajo, se me quedó la llave. Oye, Diría la mamá, usted anda Sube. despistado. vuelvo y cuando miro, se me quedó el celular. 4 señales inadvertidas. Porque a veces Dios te da señales. Te puede hablar a través de señales. Y yo dije, se me quedó el celular. Bajé. Ese día estuve a punto de morir. Un hombre se durmió, un doctor, un médico. Se durmió. En el carro y Venía de Serena del Mar y me chocó el carro muy fuerte. Él quedó muy golpeado, se partió costillas y todo eso, pero Dios me hubiese podido librar de eso. Es más, si yo hubiese tenido la señal, lo que a veces que llamamos a nosotros en la costa, ¿no? Que estoy encetado porque la expresión normal del vulgo. Es como una señal. A veces Dios te da señales. A veces hay días Dios te dice, no sientes de salir, no salgas, de pronto ese día te van a robar, te van a atracar. Dios nos habla de distintas maneras. A través de la Biblia, nos habla con voz internas, utiliza personas. Y vuelvo y le repito, hay gente que me está viendo ahora que Dios le está hablando y que está muy apartado del Señor. Y Dios está utilizando este programa para visitarte en tu casa, que tal vez tuviste la muerte de un familiar, porque siento esto en el espíritu. Alguien que me va a escuchar, cuestionaste a Dios porque se murió tu mamá, porque se murió un familiar, y desde ese día peleaste con Dios y estás enojado, lo cuestionaste, te resentiste. ¿Sabe qué? Vuélvete con el corazón al Señor, vuélvete con el corazón al Señor, y ese familiar tuyo
está en el cielo, está con Dios. No lo cuestiones. Y un día de esto vamos a tener un tema, me gustaría con ustedes, muy controversial, la muerte. ¿Hay vida después de la muerte? Uy. Estoy escribiendo un libro acerca de eso, por eso me gustaría profundizar y de hablar de cómo los sentidos espirituales funcionan cuando has tenido un contacto cerca con la muerte. Y de verdad Dios te está hablando. Dios nos va a hablar de muchas maneras. Y hoy está utilizando este programa a la forma como lo hace Toño o como lo hago yo más serio o Yair, pero todos estamos aquí con un direccionamiento. Dios te ama y este momento difícil que estás pasando, esta prueba la vas a pasar adelante y este sufrimiento y el Señor te va a dar la victoria. Porque sí. Y hay uno donde dice amén. Oiga, yo para cerrar, Toño y Pastor Esteban, voy a sugerir algo que yo hago porque como padre de familia que soy, de 2 niños pequeños, es cuando más me he dado cuenta de la necesidad que uno tiene para tener lo que pido cada vez a Dios, lo que pido a Dios cada vez que oro. Y es sabiduría. Uno tiene que pedir sabiduría para andarse en el camino, pero sobre todo para ver de manera oportuna esas señales, para escuchar la voz, para entender la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. Así que yo, con mucho amor, mucho cariño, sugiero que con todas estas pautas que conocimos hoy de cómo orar, de cómo acercarse a Dios, de cómo tener esa relación personal e íntima con Dios, importante siempre que le pidamos sabiduría para entender ese camino y todos esos procesos para saber al final cuál es la voluntad que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y yo quiero cerrar con los últimos 4 versos de una canción que conocí hace un mes, digamos, se ha convertido como en un himno en mi vida, de Cristian Robles. Dice: aquí sigo confiando, no me voy a caer, porque todo en tus tiempos siempre sale bien. No fue suerte, fue Dios el que abrió el camino. Cuando todo estaba oscuro, Él brilló mi destino. Wow. Y si me ven tranquilo, es porque ya entendí que lo que yo estoy viviendo, primero lo pedí. Wow. Qué hermoso. Qué hermoso. ¿Por qué no hacemos una oración? Por favor, si podemos hacer una oración. Padre, queremos agradecerte todo hoy lo que hemos aprendido. Señor, hay gente que ahora nos está escuchando que tal vez está pasando un momento muy difícil, sin trabajo, o con un familiar en la clínica, o muy mal, con el matrimonio destruyéndose, situaciones adversas en sus vidas. Pero yo oro, Señor, para que tú escuches su oración. Ahí donde estás, háblale a Dios y va a haber una respuesta positiva, Señor, y declaramos un milagro, una respuesta, y que sepan que tú eres real y que tú existes. Gracias, Jesús, porque a partir de hoy, esa persona que nos está viendo, tú que nos estás viendo, recibes una bendición y un milagro. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, pastora. Pastor, muchas gracias. Me encantó. Bueno, un placer. Gracias por contar lo que cuenta. Y gracias por escuchar lo que yo digo. Oiga, nos vamos, hablamos y salvamos. Qué lindo hablar con Dios y qué lindo salvarnos con Él. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.